Hola, muy buenas noches. Bienvenidos a nuestra última sesión mensual del mes de abril, que corresponde a la doctora Leslie Moranchel. Antes que nada, quisiera agradecer como miembro de la mesa directiva a todos aquellos que nos han ayudado a comunicación social, en particular a apoyar a todas estas causas que hemos estado impulsando durante estos meses. Les pido que nos sigan apoyando, aportando y que convivan con estas gentes. Son realmente gentes muy entusiastas, muy proactivas y muy amables. Hoy despedimos a Franature. Les agradezco mucho su colaboración, su empatía y esperemos seguir colaborando con ustedes. También el día de hoy voy a darle un gran abrazo a todos aquellos príncipes, princesas, reyes y reinas de nuestras casas. Feliz Día del Niño y espero que se la hayan pasado muy bien. Bendiciones a cada uno de ustedes. Y también les comento que el día de hoy estará conmigo la doctora Blanca Rodríguez. Ella me ayudará a moderar la última parte de esta sesión. Ahora bien, empecemos con la cuestión académica. El día de hoy nos acompaña la doctora Leslie Moranchel García. Ella es médico internista y toxicóloga clínica. Médico cirujano y partero por la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Médico internista, egresada del Centro Médico Nacional La Raza y avalada por la Universidad Nacional Autónoma de México. Alta especialidad en toxicología clínica, egresada del Centro Toxicológico de Alta Especialidad Los Ángeles. Lomas, avalada por la UNAM. Maestría en Administración de Instituciones de Salud. Diplomados en Investigación Clínica y Experimental y Docencia. Miembro del Sistema Nacional de Investigaciones del CONACYT, profesora en cursos de pregrado, especialización y diplomados. Autora y coautora de artículos, trabajos de investigación y de capítulos de varios libros. Autora del libro Toxicología Clínica, Urgencias y conferencista en cursos, congresos y jornadas médicas. Démosle la bienvenida a la doctora con el tema del día de hoy. Es un hecho. El mundo está en decadencia. Ríos que llevan más plástico que vida. Contaminación desmedida. Incendios que devoran áreas verdes. Glaciares que se derriten en lágrimas de auxilio. Animales que sufren violencia. ¿Hasta dónde vamos a llegar? Mi nombre es Daniel Granados Marmolejo, somos del colectivo de organizaciones de la Sierra de Guadalupe, Consigue. Pretendemos básicamente a través de diferentes experiencias, acciones, implementar proyectos de rescate de las barrancas, principalmente de la Sierra de Guadalupe. Nuestra principal misión es rescatar entornos degradados, entornos en destrucción, con la participación de la comunidad. Y nuestra visión es ser un referente en temas ambientales, con la finalidad de incidir en temas de ecotecnias, alimentos y fomentar la adaptación ante el cambio climático mediante las reforestaciones y mediante la producción de alimentos y agua. Cada minuto que pasa, una especie desaparece. Cada hora, un ecosistema colapsa. Porque los recogedores de basura o las personas que estamos recogiendo basura como nosotros nos tarda mucho y a veces nos ensuciamos. Les platico también cómo llegamos a Consigue, pues somos gente de buena voluntad. En una casualidad nos hemos encontrado y unimos nuestros esfuerzos, porque ya no nada más es el esfuerzo aislado de un pequeño grupo. Porque trabajar juntos nos permite sumar esfuerzos y trabajo conjunto. El apoyo de Consigue nos ha servido mucho gracias a la difusión y gracias a todos los apoyos que ellos también generan. Organizamos y cuidamos nuestras barrancas. Estamos en el programa de rescatarlas para que sean microclimas en beneficio de las partes urbanas y contra el cambio climático. Y desde hace varios años estamos tratando de conservarla hasta el día de hoy, para que se puedan decretar esas barrancas, como esta que está aquí, como áreas naturales protegidas. Se está buscando que se puedan declarar en ese aspecto para que ya nadie descande el uso de suelo y nadie las afecte. Los invitamos para que se unan a estos esfuerzos que hacemos aquí en nuestra sierra. Los invitamos a que se sumen y que lo hagan y que la próxima temporada de reforestación
nos ayuden a hacer reforestaciones. Cuidemos el ambiente. Bien, pues buenas noches. Vamos a hablar entonces sobre el uso y las indicaciones de la fagoterapia. Y es que los fagoterápicos son el único tratamiento, el único producto que es eficaz para neutralizar los efectos de cualquier tipo de envenenamiento secundario a alguna mordedura o alguna picadura. Cuando hablamos de mordeduras nos referimos a las serpientes, a las arañas, y cuando hablamos de picaduras hablamos de los alacranes y algunos otros animales de importancia médica. Una vez que estos fagoterápicos se administran al paciente intoxicado, pueden neutralizar el o los venenos que fueron utilizados en la producción y en algunos casos también venenos de otras especies, pero que tienen una relación muy estrecha. En México tenemos todos estos fagoterápicos disponibles. Alacramín, justamente para las picaduras de alacrán. Para las mordeduras de serpiente tenemos dos, porque tenemos dos familias de importancia toxicológica, el coralmín y el antibipmín. Y para las arañas, de igual forma, tenemos dos tipos de fagoterápicos porque también tenemos dos arañas de importancia médica. Reclusmin en el caso de la mordedura por araña violinista y Aracmin Plus en el caso de la mordedura por la famosa viuda negra. Ahora, ¿cómo es que se producen estos fagoterápicos o por qué son parte fundamental en el manejo de estos pacientes? Bueno, antes que nada es importante hacer la aclaración de que se llaman fagoterápicos y no sueros porque ya llevan un proceso de depuración. Es decir, de manera inicial sí se obtiene el suero del caballo que fue inmunizado con el veneno de la especie y aquí la fracción de la IgG, la IgG, la inmunoglobulina G, se fracciona por una acción enzimática y obtenemos entonces una fracción cristalizable que es la FC y dos fragmentos AB. Estos fragmentos son los que se unen o los que llevan a cabo la unión al antígeno. La fracción cristalizable es la que se descarta, porque es justamente la que se vio que ocasionaba las reacciones de hipersensibilidad. Entonces, aquellos en los que no se descarta son los que se suelen llamar sueros de manera común. Estos son fagoterápicos porque es esta fracción, la fracción AB, la que se conserva. El compuesto es mucho más puro, hasta un 95%, y es por esto que tenemos menos riesgo de efectos secundarios a una aplicación. Estos efectos se suelen presentar además cuando hacemos una administración rápida o cuando tenemos la dilución adecuada, pero cuando lo hacemos de la manera que nos indica la presentación de laboratorio, pues la realidad es que los riesgos son mínimos. ¿Qué es lo que hace esta fracción AB? La función, como lo podemos ver en esta imagen, es reconocer y unirse al antígeno, que en este caso es justamente el veneno de la especie de la que estamos hablando. Cuando los fragmentos AB se unen al antígeno, evitamos entonces que interactúen con este, que es el receptor, y de tal forma evitamos que se desencadenen los mecanismos fisiopatológicos de una intoxicación. Se pueden aplicar tanto en adultos como en niños, son seguros también en mujeres embarazadas, y la dosis va a depender, por supuesto, del tipo de picadura o de mordedura de la que estemos hablando y del grado de envenenamiento. Su administración es intravenosa. La recomendación siempre va a ser que sea intravenosa. En algunos casos, sobre todo cuando hablamos de mordeduras de serpientes, que a veces hay que trasladar al paciente, que muchas veces el compromiso del tejido es muy grande, se permite que las primeras dosis puedan ser intramusculares, en lo que el paciente llega a un hospital, a un lugar donde se pueda tener un acceso venoso, pero que una vez que ya se tenga el resto de las dosis sean intravenosas, es decir, es la mejor vía la que nos garantiza resultados. Hay artículos ya muy viejitos que mencionaban incluso aplicaciones intralesionales, sobre todo justamente en las mordeduras por serpientes, pero pues en realidad se ha visto que al haber un compromiso importante tanto en circulación, citotoxicidad, pues no se permitía que el fagoterápico ejerciera su acción. Entonces, la vía intravenosa es la única en la que se han visto los mejores resultados. ¿Cómo se preparan? Nosotros vamos a obtener en estas cajitas que veíamos en las primeras imágenes un diluyente y un liofilizado. Estos
estos dos que vemos aquí en la imagen, nosotros los vamos a mezclar y los vamos a movilizar de manera circular. Esto es muy importante para evitar que se formen burbujas. Generalmente nosotros cuando hacemos una mezcla estamos acostumbrados a agitar las cosas. Lo que se recomienda con esta preparación es que sea una mezcla circular. Únicamente buscamos integrar. Y una vez que hacemos la mezcla, entonces ya lo administramos de manera inmediata al paciente y se desecha los sobrantes. En algunos lugares donde es muy común que lleguen, por ejemplo, picados por alacrán, a veces se tiene o se tenía la costumbre de tener ya preparados los fagoterápicos, ¿no? Se dejaban preparados, se dejaban ahí listos para que en cuanto llegara el paciente, inmediatamente se le aplicara. Pero pues eso no es lo correcto. O sea, realmente la preparación yo la debo de hacer hasta que tengo al paciente ahí conmigo, hasta que yo tengo la vía intravenosa y entonces ya voy a empezar a administrarlo. Y si preparé más de los que ocupé, bueno, esos se tienen que desechar, ya no se pueden guardar para ocuparlos al siguiente día o para ocuparlos en algún otro momento. Si el paciente tiene un envenenamiento severo, se recomienda que la administración de estos viales sea 1 a 1 en bolo hasta que completemos la dosis requerida. Ahorita vamos a ver las dosis en cada uno de los casos. Entonces, si por decir me marca que yo tengo que administrar 30 frascos, el paciente tiene un grado severo de envenenamiento, cada uno de esos 30 frascos yo lo voy a pasar uno tras otro, uno tras otro. Si el paciente tiene un envenenamiento de los que se consideran un cuadro leve o moderado, lo que yo puedo hacer es que el total de la dosis que se recomienda se diluya en una solución salina al 9%, ya sea de 100 a 500 mililitros, y yo administre este total de frascos en un tiempo de 30 a 60 minutos. Siempre se recomienda un número de dosis, pero cuando hablamos de niños menores de 15 años, es lo que se considera, se duplica esta dosis recomendada. Y esto es considerando la menor superficie corporal. Siempre que nosotros hablemos de casos de picaduras, de mordeduras, vamos a ver que el pronóstico es mucho más complejo en el caso de los niños, porque por el tema de superficie corporal, pues siempre los efectos suelen ser mucho más marcados. También es importante aclarar que no está preestablecido un número máximo de dosis. Hay una recomendación, les digo, las tablas que vamos a ver en unos momentos, de cuántos frascos se deben de administrar, pero no es un límite o no es algo que limite por completo o de una manera muy categórica. O sea, realmente si yo veo que mi paciente va respondiendo, pero siento que en lugar de pasarle 5, o si yo le paso 7, voy a tener un mejor resultado, lo puedo hacer. No se considera algo que pueda llegar a causar una toxicidad por sí mismo, entonces en realidad no tenemos esta limitante. Incluso cuando yo desde un inicio veo que la lesión es muy extensa o que está progresando muy rápido, pues incluso en ese momento yo puedo aumentar un frasco más a lo que la guía me recomienda. Aquí siempre me gusta comentarles un caso que algunos colegas en Guadalajara me comentaban, porque esto es muy común, ¿no? El que digan, bueno, es que sí, normalmente la guía te dice que con 5 frascos y a lo mejor uno que otro ha llegado a utilizar 6, 7, ¿no? En Guadalajara en algún momento sucedió que dando esta plática de alacranismo, en alacranismo la realidad es que no se suelen utilizar un gran número de frascos, no más allá de 5 a lo mejor. Y algunos colegas decían, no, es que yo en algún momento llegué a utilizar 10 frascos, ¿no? Otro comentó, no, yo llegué a utilizar hasta 15 frascos y no había respuesta, tuve que llevarlo a 20, 25 frascos. O sea, frascos en cantidades exageradas que realmente, pues, no es algo habitual. Y ya en ese momento alguien más comentó que pues lo que había sucedido es que durante algún tiempo en esta área, en esta zona, Guadalajara, creo que en algunos lugares de Colima, Nayarit, se estuvieron vendiendo fagoterápicos piratas, fagoterápicos fake. Entonces, pues obviamente el efecto no era el mismo y por eso es que quienes lamentablemente tuvieron contacto con estos fagoterápicos, pues tuvieron que utilizar grandes cantidades para poder lograr más o menos el efecto de los fagoterápicos que sí son reales. Entonces, pues sabemos que esto no es una realidad aislada, que lamentablemente hay mucho problema en cuanto a la fabricación de estos medicamentos fake. Entonces, si alguna vez les llega a suceder que la guía les recomienda hasta cierto número y ustedes están viendo que ya están 2, 3 veces por arriba de esa recomendación, pues lamentablemente es un escenario que no podemos descartar. Ahora, ¿qué pasa con los efectos adversos? Les decía, cuando eran sueros, cuando no se descartaba esta fracción cristalizable, era mucho más frecuente que se presentaran. Actualmente que son flavoterápicos, las reacciones adversas o secundarias son muy raras, pero aún así se siguen describiendo, se pueden presentar.
Son de dos tipos, la tipo 1 y la tipo 3. En la tipo 1, que son de hipersensibilidad mediadas por IgE, principalmente se presenta rash, urticaria, prurito, broncoespasmo. En las tipo 3, que ya es algo mediado por complejos inmunes, puede haber urticaria o artralgias, incluso hasta 15 días después de la administración. La realidad es que el beneficio con los fagoterápicos es tan grande que muchas veces se valora el riesgo-beneficio y el beneficio supera incluso pensando en la presentación de estas reacciones adversas. A mí realmente solamente una vez me ha tocado ver un paciente que hace varios años lo había picado un alacrán, pasaron fagoterápicos e hizo reacción de hipersensibilidad y se controló con esteroide. Muchos años después, otra vez lo picó un alacrán, entonces igualmente se le ofreció la administración del fagoterápico, pero él en un inicio tenía miedo, ¿no? Porque decía, es que yo soy alérgico y otra vez me va a pasar lo mismo y yo me hinché y me faltaba la respiración. Bueno, realmente, ¿qué fue lo que se hizo? Algo muy similar a cuando premedicamos en las transfusiones. Igualmente pasar algún antihistamínico, un poco de esteroide, o el esteroide no por la picadura, no por el envenenamiento, sino por la reacción que ya se conocía al fagoterápico, y aunque sí volvió a presentar datos de esta hipersensibilidad, fueron mucho menos marcados, pero el beneficio que se obtuvo al darle el fagoterápico pues fue indiscutible. O sea, realmente el haber dejado evolucionar el envenenamiento hubiera sido mucho peor que haber tenido estos datos y que de cierta forma se controlaron de las reacciones secundarias. En cuanto a contraindicaciones, bueno, lo que nos marca el laboratorio, lo que nos marcan las guías, es que se contraindican cuando se conoce una alergia a proteínas de caballo. Realmente siempre les digo, hay que valorar riesgo-beneficio, ¿no? Hay que poner estos datos en una balanza, entonces son contraindicaciones relativas, hay que valorar el riesgo de los efectos adversos, pero pues también hay que tener en mente cómo va a evolucionar el envenenamiento. No hay como tal interacciones con otros medicamentos. Hay algunos casos de picaduras, mordeduras, en donde a veces hay que utilizar también algún tipo de antibiótico, que por supuesto se utilizan analgésicos, soluciones, pacientes en los que además se tiene que aplicar el toxoide tetánico, y ninguno de estos fármacos pues ha mostrado tener una interacción que no sea benéfica con los favos. En algunas situaciones, por ejemplo, cuando se habla de ácido acetil salicílico, cuando se habla de AINES, se puede potencializar un efecto del veneno como tal, o sea, la interacción de los fármacos no son como tal con la fagoterapia, sino con el efecto del veneno de la especie de la que estemos hablando. Entonces, en cuanto a fagoterapia, la realidad es que son muy seguros. Hay una aplicación disponible para todo tipo de teléfonos que se llama RedTox, que es la red toxicológica. Siempre suelo recomendarles que si ustedes ven muchos de estos casos, pues bajen esta aplicación porque les permite ponerse en contacto con expertos en el tema de toxicología, de picaduras y mordeduras específicamente, que esté más cercano al área en donde ustedes estén. Y algo muy importante es que a través de esta aplicación también pueden tener un contacto para saber dónde encontrar fagoterápicos. Los fagoterápicos, sobre todo lo que es alacrán, es fácil encontrarlo. En la gran mayoría de clínicas, unidades médico-familiares, están, no representa un gran reto conseguirlos y pues en realidad no hay un problema. Pero cuando hablamos, por ejemplo, del reclusmin que se utiliza para la mordedura de violinista, no es tan sencillo tenerlo. A veces no sabemos ni siquiera si está en cierta institución, en cierto hospital, si alguna farmacia lo tiene. Entonces es ahí cuando creo que esta aplicación es de mucha utilidad porque les digo, los pone en contacto tanto con el experto en el tratamiento como con quien les puede ayudar a conseguir el fagoterápico, o sea, la gente del laboratorio como tal, que les puede decir, aquí encuentras tantos fagoterápicos, tal farmacia tiene tantos frascos, en tal lugar tantos, o ayudar a hacer esa conexión para que puedan tener los frascos a lo mejor en préstamo con alguna otra unidad. Y pues bueno, la idea de esta plática es justamente que ustedes vean de una manera objetiva cuál es el beneficio de esos fagoterápicos, o sea, porque realmente sí representan una de las mejores opciones, bueno, no una de las mejores, la mejor opción cuando hablamos de picaduras o de mordeduras, ¿no? Nosotros en toxicología tenemos pues una lista de antídotos. Es algo como muy asociado a la tóxico, siempre hablar de cuál es el antídoto de tal o cual genobiótico.
todos esos antídotos pues también tienen sus efectos secundarios y muchas veces el antídoto llega a ser algo más problemático que el veneno o que el genobiótico como tal. Pero cuando hablamos de picaduras o mordeduras, también nosotros en esta amplia lista de antídotos reconocemos que los que tienen el 99.9% de efectividad son justamente los faboterápicos. O sea, ya cuando hablamos en estos casos, les digo, siempre el beneficio es mucho mayor. Entonces vamos a verlo de una manera mucho más objetiva con algunos ejemplos justamente de picaduras y de mordeduras. El primer caso es un hombre de 53 años, llega a urgencias, más o menos una hora después de que lo muerde una serpiente en la mano derecha. Llega con una frecuencia cardíaca de 96, respiratoria de 22, TA 102.64 y el paciente pesa 89.5 kilos. Lo que nosotros vemos son lesiones puntiformes que son compatibles justamente con la huella de los colmillos de la serpiente en el dorso de la mano derecha y que tiene un exudado seroso y un edema de aproximadamente 12 centímetros. Eso es lo que vemos en el paciente, ¿ok? Y esta es la especie que lo causó. Este paciente es cargador en uno de los mercados de Puebla y pues él refirió que al momento de estar moviendo algunas cajas, siente como si le hubieran enterrado un colmillo, voltea a ver y pues ve a esta especie por ahí escapando, ¿no? Esta es una cascabel. Digo, es fácil de reconocer justamente por el cascabel al final del cuerpo. Les decía en el inicio de la plática que nosotros tenemos dos familias de importancia toxicológica cuando hablamos en las serpientes. Y es que aquí es el primer análisis que tenemos que hacer cuando nos llegan este tipo de pacientes a nuestro servicio de urgencias, cuando nos llega incluso a veces a la consulta, porque de repente corren al primer consultorio que tienen cerca, que fue lo que pasó en este caso, ¿no? Entonces, saben que es una mordedura, saben ya que hay que aplicar faboterápico, pero en serpientes tenemos dos, entonces, ¿cuál faboterápico es el que le tengo que aplicar? Entonces, vamos a ver cuáles son esas dos familias de importancia toxicológica, y son vipéridos y elápidos. Los vipéridos son aquellos que tienen cabeza en triángulo, que tienen las fosetas loreales o termorreguladoras, que tienen escamas ásperas y que en el caso de los crótalos, pues se caracterizan justamente por lo que les mencionaba, el cascabel en el extremo distal de la cola. O sea, lo que a este paciente le mordió fue un vipérido, pertenece a esta familia. En esta familia encontramos también, por ejemplo, a la nauyaca. En esta familia, el veneno es principalmente citotóxico y hematotóxico. Vean cómo está compuesto por metaloproteasas, serinoproteasas, desintegrinas, fibrinogenasas. O sea, lo que este veneno, de una manera sencilla que yo pueda recordar, va a provocar es edema y sangrado. Eso es lo que yo tengo que observar o eso es lo que yo voy a ver. O cuando me llegue un paciente con edema y sangrado, entonces inmediatamente yo tengo que pensar que lo que a ese paciente le mordió fue un vipérido. La otra familia son los elápidos. Estos se caracterizan, además de tener una cabeza más redondeada, que no tienen foseta loreal, en la presentación de sus colores. Tienen colores muy llamativos y además tienen una apariencia de escamas lisas, a diferencia de estos que les decía que más bien se ven como ásperas. Y aquí tenemos a las corales. Estas que además identificamos como la falsa coral, verdadera coral. Hasta hace algún tiempo se pensaba que las verdaderas corales eran únicamente aquellas que cumplían con esta secuencia de colores, con la mnemotecnia rana, o sea, el rojo, amarillo, negro, amarillo. Ya recientemente se ha visto que hay muchas especies que no cumplen con esta distribución de sus colores y que por supuesto que son venenosas. Entonces esto ya es algo que ha quedado en desuso o se sigue utilizando como una referencia, pero ya no es algo que aplica al 100%. Y ahora el veneno de estos elápidos. Este es principalmente neurotóxico. Tiene neurotoxinas alfa, beta. Además, también tiene desintegrinas, tiene metaloproteasas, pero aquí lo que nosotros debemos identificar principalmente es que van a causar parálisis. Y esto lo llevamos a la vida real de las especies. Los vipéridos prácticamente desde que cazan a su víctima, le están desintegrando. Por eso es que es un veneno hematotóxico y citotóxico. Si ustedes imagínense esta cascabel que se quiere comer a un conejo, en cuanto le entierra el colmillo, con todos los componentes del veneno, ese conejo ya prácticamente se está desintegrando y se lo está comiendo. O sea, es algo muy rápido, es un veneno muy efectivo. Por otro lado, el elápido lo que busca es paralizar a la víctima.
Imagínense al mismo conejo, pero ahora con una coral. Cuando lo muerde, busca que se quede paralizado, busca que se quede congelada esa víctima para ahora sí terminar de inocular el veneno y poder comérselo. Pero necesita que la víctima se quede quieta, se quede paralizada. No es como el vipérido que inmediatamente lo está desintegrando y se lo está comiendo. Por eso la diferencia de venenos y ya pues aplicado a lo que nos pasa a nosotros, efectos ya en los humanos, pues les digo, este inmediatamente va a presentar edema, va a presentar sangrado, como la imagen que veíamos en un inicio, y en este el paciente lo que presenta es parálisis, parestesias, que dependiendo de la cantidad de veneno inoculado puede ser más o menos severo. La inoculación, por lo tanto, pueden ver que es algo muy importante, o sea, la forma en la que serpiente inocule su veneno nos va a hablar también de la efectividad. Y estas cascabel, las vipérido, tienen colmillos frontales, colmillos acanalados, son curvos, son retráctiles, como lo pueden ver aquí en la imagen, y por eso es que se les conoce como solenoglifas, y se consideran los más especializados para la inoculación, porque son muy rápidos, inmediatamente atraviesan el tejido, inoculan el veneno y lo retiran. Por otra parte, los elápidos son proteroglifas. Vean cómo aquí sus colmillos son fijos, son acanalados, están dentro o en la parte anterior del maxilar, y estos son los que se conectan con la glándula venenosa. Entonces, provocan una mordedura que puede ser única o que se puede ver como lesiones múltiples cuando masticamos. Siempre les digo que es como cuando nosotros le damos una mordida a la manzana que queda marcada nuestro arco dental, algo así se observa también en la piel del paciente. Entonces, estos elápidos, al ser proteroglifos, tienen que morder y llevar a cabo un proceso de masticación, o sea, es algo más lento para que a través de esta masticación estén inoculando su veneno. Las otras, por el contrario, las solenoglifas, es algo muy efectivo. Entierran el colmillo, inoculan veneno y retiran. Y esto pasa en fracción de segundos. Entonces, todos estos datos les pueden servir a ustedes en la clínica para que incluso sin que sepan necesariamente cuál fue la serpiente que lo mordió, si ustedes ven que tiene huellas similares a unos dientes, entonces ya pueden inclinarse a los elápidos. Si ven que únicamente se ven los colmillos, como en el caso del paciente, pues se inclinan más bien hacia el vipérido. Y el tipo de veneno, definitivamente, si lo que predomina es la hematotoxicidad, entonces es un vipérido. Y si lo que predomina son los síntomas neurotóxicos, entonces es un elápido. Entonces, ya pasado esta primera etapa, ya sé cuál es la especie, la serpiente a la que me enfrento. Aquí en este caso sé que es una cascabel, el paciente la vio, refería que era una cascabel, entonces yo sé que es un vipérido. Lo siguiente es saber el grado de envenenamiento, porque eso es lo que me va a decir a mí cuántos frascos de flavoterápicos voy a utilizar. Y en el caso de los vipéridos tenemos 4 grados y en el caso de los elápidos tenemos únicamente 3. Vamos entonces a ver los vipéridos, porque esta es la especie a la que nos estamos enfrentando en nuestro caso clínico. El grado 1 es cuando únicamente vemos las huellas de los colmillos, el paciente refiere dolor, refiere edema, y este edema llega hasta 10 centímetros. Podemos ver una hemorragia a través del orificio de la lesión. El grado 2 es cuando ese edema ya es mayor a 10 centímetros. El paciente refiere dolor, tiene náuseas, vómito, puede haber fasciculaciones, ansiedad. Podemos ver algunas flictenas ya también y comienzan a presentarse algunas alteraciones en los laboratorios, sobre todo en la creatinina, en la gasometría, las plaquetas y los tiempos de coagulación. Un grado 3 es cuando ya vemos necrosis, ya vemos bulas hemorrágicas, el paciente ya refiere dolor abdominal, hipotensión, ya puede tener anuria y los paraclínicos ya están francamente alterados. Y un grado 4 pues ya es un estado de choque con una disfunción orgánica múltiple. Entonces, vamos a ver cuáles son las características que tenía nuestro paciente para poder estadificarlo. Vean cómo la lesión no se ve tan aparatosa, o sea, simplemente en cuanto al primer golpe, a la primera visión, vemos una lesión que pareciera no tan aparatosa. Vemos los datos que nos da y nos habla de que se veían efectivamente los colmillos, de que había exudado seroso y nos da una medida del edema. Medir el edema en un paciente que llega por mordedura de serpientes es básico, porque justamente esta progresión del edema es lo que a mí me va a dar la pauta para saber si mi tratamiento está funcionando o si debo de incrementar la dosis de flavoterapia. Entonces, por la medida de ese edema,
el paciente ya entra en un grado 2 o grado moderado, porque tenemos un edema mayor a 10 centímetros. En la descripción que hacemos no nos menciona nada más en paraclínicos, probablemente porque no estaban alterados o porque apenas habían solicitados, pero con el dato que tenemos en cuanto a la medida del edema, ya lo podemos estadificar aquí. Ahora, ya con esa estadificación, vamos a la tabla de cuántos frascos de faboterápico pasar. Y cuando hablamos de mordedura de serpientes, tenemos dosis inicial y tenemos dosis de sostén. Vamos al grado, tenemos grado 2, edema mayor a 10 centímetros. Recordamos la edad del paciente. Acuérdense que les decía en un inicio que siempre en faboterapia, superficie corporal me va a llevar a que sea una dosis doble en el niño en comparación al adulto. Aquí estamos hablando de un adulto. Entonces, como dosis inicial, le tocarían de 6 a 10 frascos. ¿De qué depende que sea 6 o de qué depende que sea 10? Del estado clínico, de la inestabilidad hemodinámica. Obviamente, entre más grave esté un paciente, pues se hace la recomendación de que nos vayamos a la dosis superior. Entonces, a lo mejor aquí en este paciente, que los signos vitales tampoco estaban aún tan alterados, que no había mayor datos de gravedad, puedo dar la dosis de 6. Serían 6 frascos. Estos 6 frascos yo los puedo mezclar en solución. Acuérdense que también decíamos en las primeras diapositivas que si el estado o el envenenamiento era leve o moderado, se podían mezclar el total de frascos y administrarlos a través de una solución. Entonces, estos 6 frascos yo podría reunirlos en 100 cc, máximo 500 cc de solución salina, lo conecto vía intravenosa y los paso a 30 minutos. Después de este tiempo se tiene que hacer una revaloración, de ahí las dosis de sostén, que se hace a las 4 horas. Es decir, en 4 horas yo vuelvo a ver a mi paciente y vuelvo a estadificar a mi paciente. Si continúa en un grado 2, entonces la dosis de sostén va a ser de 5. Pero estas presentaciones son dinámicas. Un paciente que llega en grado 2 puede evolucionar a grado 3, incluso puede evolucionar a grado 4. O sea, no significa que porque él llegó en grado 2 siempre se va a quedar en grado 2. Va a depender de cómo se vayan presentando las complicaciones, de la cantidad de veneno, de datos propios del paciente. Entonces, por eso es que tengo que hacer una evaluación a las 4 horas. Y justo esa evaluación es lo que me va a decir qué dosis de sostén le corresponde. Entonces, vamos a ver cómo evoluciona este paciente. A este paciente, además, la extremidad se elevó, se inmovilizó, se le puso un vendaje Jones. Este vendaje es de las pocas intervenciones prehospitalarias recomendadas en mordedura de serpiente. O sea, siempre se recomienda que cuando un paciente lo muerde una serpiente, en lo que llega a un hospital, a una clínica o algún centro de atención, no se debe de tocar la lesión, porque anteriormente se acostumbraba a hacer algún tipo de vendaje, se acostumbraba el famoso torniquete, se acostumbraban algún tipo de curaciones y pues muchas veces esto en lugar de beneficiar, pues perjudica. Entonces, vendaje tipo Jones es lo único que sí se recomienda aún. Se ve que favorece el drenaje linfático, disminuye el edema, entonces nosotros podemos seguir utilizándolo. Eso fue lo que se utilizó con él. Se le administró un analgésico tipo opioide. La realidad es que es difícil que el dolor se controle solo con AINES. Hay que vigilar, sobre todo ya en grados 3, 4, que no tengamos mayor riesgo con un AINE de lesión renal, lesión que ya va a estar favorecida por los efectos del veneno, pero utilizándolos con cuidado a dosis adecuadas, pues por supuesto que son opción. Y les decía, en este caso se hizo una evaluación y vemos que presentó una progresión del edema. Ya no eran esos 12 centímetros que veíamos al inicio, sino que ya era de 37 centímetros. Ya el valor sérico de la CPK había aumentado y ya se estaba prolongando el TP. O sea, vean cómo ya no era solamente la mano como en la primera imagen, sino que ya prácticamente llegaba hasta pliegue del codo, ya vemos un edema, ya vemos cambios en coloraciones y ya se describen entonces las alteraciones en paraclínicos. Para este momento, mi paciente entonces ya no es un grado 2, es un paciente que podemos decir que evolucionó a un grado 3 y entonces la dosis de sostén ya no va a ser la misma. Ya voy a aplicar la dosis de sostén del grado al que haya evolucionado. ¿De acuerdo? Este paciente en la siguiente dosis, les decía, pasa a un grado 3. Se administraron en lugar de 5, a él se le dieron 8 frascos. Estas dosis de sostén no se suelen mantener más allá, a lo mejor de
24, 48 horas. Les digo, todo depende mucho de cómo evoluciona el paciente. La realidad es que en este paciente con una segunda dosis de sostén, ahora sí hubo una reducción del edema que veíamos en el brazo, se corrigieron los paraclínicos y él evolucionó muy bien. ¿Cuál es el problema al que nos enfrentamos muchas veces cuando hablamos de este tipo de pacientes, cuando hablamos de mordedura de serpientes? La cantidad de frascos. En este caso hablábamos de un grado 2 que evoluciona a un grado 3, no se mueve de estos 2 grados, entonces realmente hablamos de una dosis entre 6-10 inicial y una de sostén 6-8. Pero ¿qué pasa cuando hablamos, por ejemplo, de grados 4? Cuando el paciente llega con falla orgánica múltiple y además que sea un niño. Vean cómo desde el inicio la dosis que se recomienda es de más de 31 frascos. A veces esa es la gran limitante. No tenemos tantos frascos en nuestras unidades. A lo mejor si ahorita nos están escuchando colegas de Oaxaca, de Chiapas, de Guerrero, que son los lugares en donde más se suelen presentar estos envenenamientos, pues no me dejarán mentir de que a veces difícilmente te dejan 4 frascos, los lugares mucho más completos te dejan 6 frascos, pero a veces conseguir los 31 frascos es muy difícil, ¿no? En ese momento todo el mundo se pone a correr, empieza a conseguirlos en las unidades más cercanas, préstamos de otras instituciones, y pues la realidad es que cuando nosotros damos dosis completas, pues sí vemos cómo el beneficio del paciente es claro, cómo el pronóstico cambia. Pero cuando nosotros no tenemos el número completo de frascos, pues muchas veces tenemos que recurrir a tratamiento de sostén, pero sabemos que el beneficio no va a ser igual. En muchas ocasiones me ha tocado ver que ya no se pueden dar dosis de sostén. Entonces, aunque de manera inicial el paciente aparentemente va bien, cuando ya no hay manera de ofrecer este sostén que se aplica a las 4 o 6 horas, pues el paciente nuevamente se deteriora, sus condiciones nuevamente van para abajo y ahí es cuando el pronóstico se complica. Entonces, tener un número completo de frascos es algo crucial en el tratamiento de estos pacientes. La ofidiotoxicosis es un problema de salud pública en nuestro país. Entonces, cada vez están buscando más opciones, medidas, guías, apoyo de todos los involucrados para que se pueda garantizar que en los lugares donde tenemos mucha presencia de ofidiotoxicosis, pues se les pueda garantizar también que tengan acceso al número total de fagoterápicos. Vamos a ver otro caso. Este es un masculino, 15 años. A él lo llevan a urgencias 20 minutos después de que fue mordido por una serpiente en la falange distal del tercer dedo de la mano derecha. Él llega con frecuencia cardíaca de 100, respiratoria de 21, 160 y pesa 54 kilos. Vemos que tiene aumento de volumen 12 centímetros, tiene equimosis, tiene sangrado escaso. Y esta es la lesión que vemos. Así se ve el dedito de nuestro paciente. Entonces volvemos a repetir el ejercicio. Lo primero que tengo que saber es, ¿fue bipérido o elápido? A lo mejor él no me dice la especie, pero al yo estar viendo edema, al estar viendo el sangrado, pues ubico que es un veneno citotóxico, hematotóxico, entonces considero que es un bipérido. Lo siguiente es saber en qué grado está para que yo pueda saber cuánto de fagoterápico le voy a pasar. Y en este caso, por el edema, que es mayor a 10 centímetros, podía considerar un grado 2. Pero este paciente tiene algo muy característico. Vean cómo ya empiezan a marcarse equimosis y bulas. A lo mejor no son tan grandes como yo le esperaría, pero esto ya es un marcador de que hay más alteraciones por el veneno. Entonces, a este paciente yo lo estadifico en un grado 3. Decía, es un niño porque él nos dice que tiene 15 años. La dosis inicial sería de 20 a 30 frascos y la dosis de sostén que le corresponde iría de 10 a 15. Y lo mismo, cuando damos 20 es cuando consideramos un grado de estabilidad clínica hemodinámica. Cuando está mucho más comprometido esto, nos vamos al extremo superior, que serían los 30 frascos. Lo mismo con las dosis de sostén. A este paciente, a lo mejor por los signos vitales, por la valoración clínica que yo haga, puedo decidir iniciar con 20 frascos, pero ya son 20 frascos. Y al ser un grado 3, pues yo considero también el pasarlos en bolo. Entonces voy abriendo mi frasco, alguien lo va mezclando y alguien más se va administrando. Y va uno tras otro, ¿ok? ¿Qué más nos dicen de este caso? Que se le administró analgesia opioide, igual elevación, inmovilización de la extremidad. Después de la primera dosis, vemos que en este caso, a diferencia del primero que comentábamos, no hubo progresión del edema,
los parámetros de laboratorio, cambios mínimos, y se continuó con dosis de mantenimiento de 5 frascos. O sea, aquí al contrario, de grado 3, al no haber progresión de las lesiones, se va a un grado 2, retrocede, y por lo tanto, la dosis de sostén ya no consideró la de 10, ya consideró la de 5 frascos. ¿Y cuál es el frasco que utilizamos aquí? En ambos casos hablábamos de bipéridos, cascabel, y en la otra, aunque no definió el tipo de serpiente que era, pues por el tipo de veneno, por el tipo de lesión, acordamos que también era un bipérido. Entonces, si son bipéridos, el faboterápico es el antibipmin. Si fueran el lápido, sería el coralmin. Entonces, en ambas situaciones fue antibipmin el que se utilizó. Vamos con un tercer caso. Y aquí ya hablamos de un hombre de 45 años que llega, pero porque lo mordió una araña. Él refiere haber visto una araña. Esto fue hace 3 días. Esto es muy común que suceda con las arañas. La mordedura de araña difícilmente la llega a observar el paciente. O sea, no ve el momento en que lo está mordiendo, a diferencia de cómo pasa con la picadura del alacrán. Se guía o se hace esta relación de pensamiento porque el paciente de repente llega a observar arañas. Entonces, al ver una lesión, él piensa que fue justamente la araña la causante, pero que vea cuando una araña lo está mordiendo es prácticamente imposible por la rapidez de las arañas. Además de que generalmente no causan un dolor tan importante en un inicio, sobre todo cuando hablamos, por ejemplo, de las violinistas. El dolor en una mordedura por araña violinista no es como tal por la mordida inicial. Lo que duele es la isquemia que se genera por el veneno de la araña. Por lo tanto, esta se va presentando a lo largo de las primeras horas. Entonces, el dolor se puede presentar en las primeras 2, 4 horas, pero no en el momento cero. En el caso de la viuda negra, sí puede sentirse, percibirse un dolor al momento de la mordedura, que lo refieren como si se enterrara un alfiler, pero pues llegar a ver en ese momento a la araña es imposible. La araña, la viuda negra, es de las más rápidas, es la que tiene un veneno mucho más potente, entonces aquí sí está complicado. Por eso cuando el paciente llega y nos dice que refiere mordida de una araña, pues hay que preguntar por qué piensa que fue una araña, ¿no? Si las vio, si en su casa hay, cómo se presentó, o sea, hay que hacer un muy buen interrogatorio. En este caso, pues el paciente refería haber estado trabajando en el campo, esto fue en Oaxaca, y pues que sí había visto presencia de varias arañitas en donde había estado trabajando. La lesión apareció poco tiempo después de cuando él estaba en contacto con todo lo del sembradío, y por eso es que él pensaba que se trataba de esta araña. Entonces, él llega con una lesión que además ya tenía dolor y que dificultaba la movilización de su mano. Cuando llega a este hospital, le toman laboratorios y se ve que en realidad lo único alterado eran los leucocitos, 12.4, de ahí en fuera todo lo demás que se evaluó de manera inicial, normal. La biometría, la química, los electrolitos séricos, pues no había algo más relevante. Y esta es la lesión que presentaba el paciente. Y en arañas, así como en serpientes, nuestro pensamiento se tiene que ir inmediatamente a cuál de las dos de importancia médica hay, ¿no? Porque en México hay muchísimas arañas, tenemos muchísima variedad de arañas, pero a nosotros solo hay 2 que nos importan en el aspecto médico: violinista y viuda negra. Viuda negra no presenta absolutamente nada en piel. El veneno de la viuda negra es un veneno también con factores neurotóxicos. Entonces provoca muchísimo dolor, provoca alteraciones en cuanto a sensibilidad, puede llegar a provocar hasta convulsiones, infartos, pancreatitis, pero en la piel no voy a ver absolutamente nada. Si yo voy a fijarme en una lesión, si yo hablo de algo de piel y pienso en araña, entonces estoy hablando de loxoceles, de la famosa violinista. Así que aquí en este paciente que me decía de una araña y que presenta lesión en piel, no, mi pensamiento no se tiene que orientar a viuda negra. Yo descarto aquí viuda negra y entonces más bien comienzo a analizar si esta lesión es compatible con loxocelismo, si esto realmente puede ser causado por una violinista. Y en justamente el loxocelismo hay un signo que nosotros conocemos como el signo de la bandera francesa por los colores, que nos habla de la lesión clásica del loxocelismo y que es negro,
blanco y rojo. Por eso se llama el signo de la bandera francesa, por la relación o la alusión a los colores. En el caso de la bandera es azul, pero bueno, el centro, que es de mayor coloración, es lo que nos habla de necrosis. El siguiente, el blanco, es lo que nos habla de isquemia. Y el último, el rojo, es lo que nos habla del edema. Entonces, si yo encuentro estos tres colores, si yo encuentro esta bandera francesa en la lesión que estoy evaluando, que es sospechosa de ser secundaria a una mordedura de loxoceles, pues sí me puedo inclinar a pensar que esto es causado por violinista. Y vean cómo en este paciente eso es consistente. La lesión tiene un centro necrótico, tiene un halo isquémico y tiene un último halo de edema. Vemos cómo ha evolucionado 72 horas. En 72 horas yo encontraría esta lesión. Sí, esto es compatible. Sí es compatible con el dolor, porque les repito, el dolor es por la isquemia. Ahora, ¿por qué se presenta este tipo de lesión en violinista? Porque el veneno de la araña violinista tiene factores dermonecróticos. Es la esfingomielinasa D el principal componente. Entonces, sí me sirve a mí esto para buscarlo intencionadamente en la lesión. Siempre que ustedes evalúen una lesión en piel que sea sospechosa de ser por una mordedura de araña, busquen intencionadamente la bandera francesa y busquen en términos generales la presencia de necrosis. Si no hay necrosis por ningún lado en esa lesión, difícilmente podemos pensar que corresponde a violinista, porque el veneno, insisto, es un factor dermonecrótico. Entonces, si yo no tengo necrosis, pues difícilmente voy a hablar de este veneno. Entonces, esto es lo que les digo del signo de la bandera. Los colores que ustedes van a buscar, les repito, vean cómo esta lesión es muy bonita porque se ve de una manera mucho más clara. Ya en la práctica, difícilmente los pacientes llegan así con las lesiones, porque el paciente suele hacer lo que cualquiera en el papel del paciente haríamos, que es aplicarse infinidad de pomadas, remedios caseros, se untan ajo, se aplican sábila, se ponen pasta dental, algunos incluso van y se aplican esteroide, algunos comienzan tratamiento antibiótico, algunos les hacen debridaciones. Entonces, cuando el paciente llega, pues realmente ya llega con una lesión completamente alterada, completamente modificada, y hacer un buen diagnóstico se complica. Pero en estos casos que son así ilustrativos, que son realmente para clase, vean cómo sí se observan muy bien esos colores. Y es que la identificación de la lesión es crucial para el diagnóstico. Aquí ustedes, quienes hayan tenido la oportunidad de estar en contacto con esos pacientes o que se hayan enfrentado al momento de hacer un diagnóstico del loxocelismo, pues se darán cuenta de que de su decisión, del decir si ese paciente sí corresponde o no corresponde con el loxocelismo, depende por completo el pronóstico. Porque si ustedes dicen sí, es un loxocelismo, pues se le aplica el faboterápico que vamos a ver y la lesión mejora. Pero si ustedes dicen, no, yo creo que es una celulitis o yo pienso que es algo diferente, le empiezan a dar tratamiento y resulta que si era loxos, pues el tratamiento que ustedes den no va a ser efectivo y la lesión va a seguir avanzando, va a seguir destruyéndose el tejido. Y son esos casos en los que de repente vemos que hay una pérdida muy grande de tejido e incluso muchas veces se llega a la amputación. Por lo tanto, identificar correctamente la lesión, hacer este ejercicio de pensamiento de si realmente corresponde al loxocelismo, pues es lo que le va a permitir al paciente tener un pronóstico correcto basado en un diagnóstico adecuado y en un tratamiento adecuado también. La evolución de la lesión es más o menos en este orden. En las primeras 6 a 12 horas, lo que ustedes llegan a ver, o sea, 6 a 12 horas posteriores a la mordedura de la araña, es edema, eritema y en algunos casos se llegan a observar los huellos de los quelíceros. La verdad es que muy pocos pacientes llegan en este rango de tiempo, a menos de que de verdad casi hayan visto cuando la araña los esté mordiendo, que les digo, son situaciones muy raras. Y como todavía no hay tanto dolor, o es un dolor que sí va progresando, pero se va haciendo soportable, pues es más bien el tiempo en el que el paciente utiliza sus propios medios y sus remedios. La lesión que nosotros vimos, esta famosa placa libeloide, marmórea o bandera francesa, se presenta en las primeras 12 a 24 horas. Entonces, este es el tiempo ideal en el que nosotros hacemos el diagnóstico y en el que nosotros podemos ver la relación del veneno y la lesión que se presenta. Cuando pasan más de 24 horas, generalmente se ven
vesículas, flictenas, y ya cuando hablamos de días, pacientes que se presentan a veces hasta una semana después, pues ya realmente lo que observamos es una necrosis que va creciendo en extensión, que va creciendo en profundidad también, se forma una escara negra y cuando esta escara se desprende, pues llega a generar una zona de ulceración. Para que se repare por completo una lesión secundaria al oxocelismo, hay casos en los que el paciente puede estar en tratamiento hasta por año, año y medio. O sea, sí llega a ser algo muy destructivo y de ahí la importancia de un diagnóstico correcto. Ahora, en este caso, entonces, regresando ahora sí a nuestro paciente, les decía, se observa signo de la bandera francesa, se observa bien la lesión, sé que es un loxocelismo, entonces igual, loxocelismo, el favoterápico es reclusmin. Si fuera viuda negra, el favoterápico es el que se llama aracmin, ¿ok? Entonces aquí es reclusmin, es justamente el que vemos aquí en la imagen. Ahora, hay dos tipos de loxocelismo. Tenemos loxocelismo sistémico y loxocelismo dermonecrótico. En el dermonecrótico solo vemos cambios en la piel, que es justamente como el caso que yo les estoy presentando. ¿Se acuerdan que en la primera diapositiva decía que no había nada más en laboratorios? O sea, si acaso una ligera leucocitosis, nada severo, pero todo lo demás en rangos normales. Entonces, aquí, por eso es que yo hablo que es dermonecrótico. El sistémico es cuando ya tenemos afectación de otros órganos, de sistemas, cuando el paciente se presenta con falla renal, cuando se presenta con alteraciones hematológicas, cuando ya hay un franco deterioro hemodinámico, sobre todo si ya han transcurrido 72 horas, como en el caso que vemos. El cambio de un dermonecrótico a un sistémico se suele presentar en las primeras 24 horas. Al haber atravesado el paciente ya este rango de tiempo y no tener ninguna alteración en laboratorios, pues queda únicamente como dermonecrótico. Es un paciente adulto, entonces lo que se recomienda es un frasco. Con un solo frasco detenemos el daño en este paciente y cambiamos el pronóstico de este paciente. Esta es una leyenda que viene en estos favoterápicos que nos dice que en lesiones muy extensas o rápidamente progresivas, también se recomienda o se sugiere que se administre un frasco más al recomendado. Entonces, si yo viera esta lesión con estas características, a lo mejor puedo considerar que en lugar de uno le aplique dos, a pesar de ser dermonecrótico. Esto ya es algo que el laboratorio también deja obviamente al criterio clínico, ¿no? No es algo completamente cerrado. No crean que porque si el laboratorio les dice 4 frascos, solo van a ser 4 frascos. Todo va a depender del paciente que ustedes tienen enfrente, como todo en medicina, y de la evolución clínica que ustedes estén viendo. Entonces, en el caso, este paciente es dermonecrótico, es adulto, le damos un frasco. Vean como si fuera niño, a pesar de ser dermonecrótico, sería el doble, el mismo punto, superficie corporal, 2 frascos. Pero incluso en el caso más severo, un niño con sistémico, pues aquí realmente se utilizan solo 4 frascos. La diferencia en número de frascos en comparación a mordedura de serpiente, pues es abismal, ¿no? Aquí lo más que se llegan a utilizar son de 4 a 5 frascos. ¿Cuál es el pero del reclusmin? El reclusmin es muy caro en su producción. Obtener los componentes del veneno de las arañas no es un proceso sencillo, es algo complicado, entonces es caro para la producción y por lo tanto es caro para la venta también. Reclusmin sí tiene un costo bastante alto, estamos hablando de más de 25,000 pesos, entonces por eso es que no es tan fácil encontrarlo. No es como el alacramín, que es el más barato de todos y que les decía, ese no falta en las UMFs, en las clínicas rurales, ese siempre está, pero reclusmin no. Entonces, ese es un gran reto cuando hablamos del oxocelismo, porque también mucho de esto se basa, el conseguirlo, pues en el diagnóstico que nosotros hagamos, ¿no? Si lo hacemos a nivel público, pues que yo diga que alguien tiene el oxocelismo, lleva cierto compromiso a que la institución, si no tiene el favoterápico, pues haga todos los trámites que los que trabajamos en institución conocemos perfectamente, toda la burocracia que rodea esto, que se tramite un préstamo, una compra, en fin, para que al paciente se le pueda conseguir. Si lo hacemos en un nivel privado, pues también el que yo le diga al paciente que tiene el oxocelismo y que requiere del favoterápico implica un desembolso de una cantidad que no es cualquier cosa. Y si al final resulta que no era, pues entonces el paciente a lo mejor habrá desembolsado 25,000 pesos que pues no van a servir para nada, ¿no? ¿Qué pasa si a un paciente que no es loxocelismo,
que yo veo una lesión, yo pienso que es loxocelismo, pero al final no lo es y le administro Reclusmin, pues no va a pasar nada, no va a pasar absolutamente nada, ni me va a empeorar la lesión, ni por supuesto la va a mejorar, ni sistémicamente va a provocar algún daño, pero pues simplemente yo habré utilizado un recurso de manera innecesaria y de manera equivocada. Entonces, por eso es que el oxocelismo representa de repente todo un reto, tanto para el diagnóstico como para conseguir el tratamiento. Y ahorita estos cuadros, mordeduras, picaduras, lo estamos viendo un poco rápido porque el objetivo de la plática es distinto, pero si nos pusiéramos a hablar como tal solo del oxocelismo, de todos sus diferenciales, pues la realidad es que veríamos cómo en la práctica es un verdadero reto diagnóstico y yo creo que justamente por eso es que nos gusta tanto a los internistas. Entonces les digo aquí, este es Reclusmin, acuérdense de los nombres. También hay guía de colores, entonces es mucho más fácil también recordarlo de esta forma. El gris es de Reclusmin y es de violinista. Y vean, así es como evoluciona este paciente. Se le administra la dosis del frasco, del Reclusmin. Ahí se detiene este veneno. El veneno generalmente se puede detener hasta 7 días después de la mordedura. O sea, 7 días después del momento cero, yo todavía puedo aplicar faboterápico y todavía le estoy ofreciendo cierto beneficio a mi paciente. Lo que hace el faboterápico es detener esta distribución de veneno. Pero la necrosis, la escara, el tejido que ya está dañado, eso no se recupera, eso ya está perdido. Por eso es que entre más rápido llegue el paciente a buscar atención médica, pues mucho menos va a ser el tejido que se pierda. Si un paciente se presenta a los 7 días, a los 10 días, pues obviamente la destrucción es mucho más grande y es mucho menos lo que podemos ofrecer. Pero entre más temprano se presente, pues siempre habrá mucho más que rescatar. Entonces, en este paciente, la zona central que veíamos que ya estaba con necrosis, pues obviamente eso es lo que se pierde, se forma una úlcera, una escara necrótica, se desprende y eso es lo que tiene que asearse y que entra a curación. Vean cómo aquí se tiene que hacer una curación, se deja un cierre por segunda intención, pero pues al final el paciente realmente tiene un buen pronóstico. Este paciente evolucionó muy bien y fue un frasco de Reclusmin el que se le ministró. Este es un caso más reciente también de loxocelismo, que a lo mejor algunos llegó a ver porque fue muy mediático, se vio en algunas publicaciones de TikTok y demás. Esto fue en Puebla y fue de un paciente que pues además ni siquiera era poblano, ¿no? Él venía de vacaciones. O sea, situaciones a veces complicadas porque pues ni estás en tu casa, ni estás en el lugar que conoces, es simplemente un lugar al que tú llegaste a pasar un buen rato y resulta que te encuentras con una violinista. Vean cómo la lesión también es compatible. A lo mejor aquí no es tan fácil poder observar los 3 círculos justamente por la zona en donde fue la mordida, pero vemos perfectamente la necrosis, el compromiso necrótico y el compromiso del edema, ¿no? Lo que cuesta a lo mejor un poquito a lo mejor diferenciar y también por la fotografía es la isquemia. A este paciente se le administra también un solo frasco de Reclusmin. La administración en este caso se retardó porque no había frasco, porque se tuvo que pasar todo un proceso para que el paciente tuviera acceso a él. Pero vean cómo posterior a la administración, y que estamos hablando de las primeras 24 horas, o sea, cuando el paciente llega a que se le valore, habían pasado 12 horas desde la mordida. Y para cuando fue ya la aplicación del Reclusmin, habían pasado 26 horas. Entonces, el beneficio fue realmente marcado. Vean cómo pasamos de tener esta escara, esta úlcera necrótica, a que se detuviera el veneno, a que se detuviera el daño. Y tenemos sí un poco de una lesión, pero pues nada que lamentar. Por supuesto, no se pierde extremidad. O sea, realmente con un solo frasco, vean cómo pues él pudo continuar con sus vacaciones en Puebla. No todos los pacientes tienen esa, pues vamos a llamarlo buena suerte, o no todos los pacientes tienen ese acceso. Lamentablemente, este fue otro paciente, caso completamente contrario, que él llega 10 días después de una probable mordedura por loxoceles. Ya realmente vemos una mano mucho más comprometida, vemos edema, ya vemos aquí flictenas, vemos mucha necrosis. 10 días después, este paciente ya no es candidato a faboterapia, porque realmente aquí sí ya la inversión en el faboterápico, en el costo de faboterápico, no
es equiparable al beneficio que se podría obtener. Aquí ya es más bien sí el manejo de la debridación, el manejo del aseo, el manejo de todos los demás factores. En este paciente pues se tuvo que meter a quirófano, se tuvo que hacer un aseo, se intentó salvar este dedo, pero pues realmente la necrosis ya era tan severa, tan marcada, que pues no se pudo hacer. Vean cómo el dedo estaba completamente ya comprometido y pues lamentablemente lo perdió, ¿no? Entonces son como los dos extremos y la evidencia más clara de que el momento en el que el paciente se presenta y el tratamiento oportuno que yo le pueda dar y además correcto va a hacer la gran diferencia. Este es otro ejemplo también de igual un loxocelismo. Vean también cómo al ser en falange a veces es complicado observar esas tres zonas que sí se vieron mucho más claro cuando fue en dorso de la mano, pero igual un lactante. Vean cómo aquí vemos un compromiso necrótico no tan marcado como en las otras lesiones, porque este paciente se presentó en las primeras horas. O sea, la mamá se despierta, ve al pequeño, ve que tiene una lesión en su dedito que se ve como morado y pues que no se explica con nada, ¿no? Obviamente cuando llega al hospital, pues lo que haríamos todos, ¿no? Empiezan a bombardear a la mamá con preguntas de qué le ató, con qué se lastimó, lo machucó, o sea, todo. Y la mamá, pues no, o sea, yo me levanté, lo vi y yo vi que estaba raro, que está como si algo le hubiera picado o como si se hubiera machucado con algo. Vean cómo se puede tocar y el niño pues no está tan irritable, o sea, no es un dolor exagerado el que presenta. Aquí con el video pueden observar un poquito mejor cómo se ven los laterales del dedito, cómo está edematizado. El bebé pues únicamente estaba un poquito más inquieto, un poquito más irritable, pero tampoco algo exagerado. En laboratorios no había absolutamente nada. Y bueno, aquí lo que les digo siempre en estas pláticas, ¿no? Y cuando hablamos del oxocelismo siempre es como mucho más dirigido el comentario. ¿Qué van a hacer ustedes? Porque de la decisión siempre del médico depende el tratamiento. Entonces, de decidir aquí si esto es loxocelismo, va a depender que se le consiga el faboterápico y que se le pase ese frasco. Si yo digo no es loxocelismo, pues entonces se va a tratar con antibióticos, se le va a tratar como celulitis, se va a buscar alguna otra opción y se le dará ese tratamiento. Y si sí era, pues responderá. Pero si al final resulta que era más bien loxocelismo y yo perdí tiempo, pues entonces estoy poniendo en riesgo la evolución de esa lesión. Y se los comento porque aunque a lo mejor dicen, bueno, yo no veo niños con loxocelismo, ¿no? Pero pues, por ejemplo, en los lugares donde el internista es la consulta para todos, no dudo que seguramente ustedes les lleguen a preguntar, oye, ¿tú qué opinas? ¿Esto sí será de araña? ¿No será de araña? ¿Qué le hacemos? ¿A dónde lo mandamos? Aunque ustedes no sean el pediatra. O incluso nos pasa en la misma familia, ¿no? De repente todos, por el simple hecho de ser médicos, nos hacen preguntas médicas, aunque no sean ni de nuestra especialidad. Entonces, siempre es importante saber estos detalles, estos temas. ¿Qué pasó con este caso? Lamentablemente no se consideró que fuera el loxocelismo, se le trató durante varias semanas con antibiótico, con varios esquemas de antibióticos, se tomaron cultivos, o sea, se consideró el diagnóstico de una celulitis y lamentablemente al final pues el niño perdió la falange, ¿no? Entonces es importante que ustedes se vayan con esto de que el diagnóstico correcto es lo que va a cambiar el pronóstico de un paciente, ¿no? Y que le podemos estar cambiando la vida por completo. Y si ustedes cuentan con el recurso, que en este caso pues, sería el Reclusmin, utilícenlo. Y vamos ya con nuestro último caso para concluir la charla de hoy. Y aquí ya vamos a hablar de alacranes. Masculino, 25 años, que cuando se está poniendo su camisa, ve cómo lo pica un alacrán. En el alacrán tenemos esa gran ventaja. Casi siempre vemos al alacrán. O sea, es difícil porque no es tan rápido como la araña, porque el piquete sí duele al momento y porque es mucho más objetivo, mucho más grande. Entonces él llega más o menos 2 horas después de que esto pasó, llega a urgencias con mucho dolor, frecuencia cardíaca de 110, la presión arterial de 140/90, la respiratoria de 14, saturando bien. Y refiere tener una sensación de cuerpo extraño en faringe y mucho prurito en la zona de la picadura. Y nos lleva además a la especie, les digo, siempre con el alacrán, además de que si lo ven, también lo capturan y lo llevan con nosotros. Este es el video que se tomó cuando llevó al paciente. Y vean, no miente, más tóxico que tu ex. Ahí está el culpable. Y este era el culpable. Y así se veía la piel.
O sea, sí se veía cuando se estaba poniendo la camisa lo que le dejó en la piel. ¿Por qué les pongo esta foto? Para que vean cómo, a diferencia del oxocelismo, la piel no nos dice nada, o sea, no nos da gran información. Si ustedes ven esto en cualquier paciente sin tener todo este antecedente, sin tener todos estos datos, solamente ven esta lesión, a lo mejor en lo último que pensarían es en la picadura de un alacrán, ¿no? Se rascó, se lastimó con algo, la etiqueta de la ropa, qué sé yo, pero no pensarían en un alacrán. Por lo tanto, piel en picadura de alacrán no nos representa gran ayuda. Ahora, ¿por qué nos llevan al alacrán? Porque esto es muy común, les digo, y en las zonas, los colegas que trabajan en Guerrero, en Morelos, en Durango, o sea, seguro saben que se los llevan para que ustedes puedan decidir si es o no es venenoso, o sea, si realmente se tiene o no se tiene que preocupar el paciente. Desde ahí nosotros ya podemos saber si empezamos a conseguir el alacramín, que es el faboterápico en estos casos, o si podemos estar tranquilos. Pero entonces, ¿cómo sé si un alacrán es o no es venenoso? Hay un mito muy, muy difundido que es el de los colores, ¿no? Siempre le echamos la culpa a los güeros, que los alacranes güeros, esos son los malos, son los venenosos. Ese mito sería, o es más bien, tan absurdo como decir que Brad Pitt es más guapo solo porque es güero o que Will Smith es mucho mejor actor solo porque es afro. O sea, el color no tiene nada que ver. Y el ejemplo más claro es el Centruroides noxius. Es el alacrán más venenoso que tenemos en toda la República y vean cómo pues es negro, o sea, no cumple con ese criterio de color de que los güeros son los alacranes venenosos. Entonces, ¿cómo sé cuál sí es o no es venenoso? Hay algunas características en cuanto a la morfología del alacrán que a mí me pueden ayudar a guiarme para saber si lo es o no lo es. La primera son las tenazas. Aquí el venenoso es el A y vean las diferencias. Las tenazas, lo primero, que es el venenoso, confía en su veneno, confía en la potencia de su veneno. Sabe que tiene un veneno muy efectivo y por lo tanto no necesita tanta fuerza prensil en las tenazas para poder detener a su víctima. Él sabe que solo es poder atraparla momentáneamente, inocular veneno y con eso es más que listo. Pero por el contrario, que no es venenoso, pues necesita una fuerza prensil mucho mayor, necesita tener bien atrapada a su presa para poder cazarla, para poder comerla. Por eso es que vean cómo aquí estas tenazas son mucho más grandes, mucho más gruesas. El segundo punto son estas líneas longitudinales a lo largo del cuerpo del alacrán. Vean cómo aquí se marca como si estuvieran rayados, como si tuvieran estas rayas el cuerpo, cosa que no se ve en el que no es venenoso. Y el último punto, el que sí es venenoso, vean cómo los extremos de la cola son más cilíndricos en comparación a los extremos de la cola del no venenoso, que son más bien cúbicos. Entonces, basados en estas características, ustedes pueden orientarse para definir si el alacrán que les llevó el paciente es venenoso o no es venenoso y si se tienen o no se tienen que preocupar. Entonces, el que les llevó su paciente, vean cómo si cumple con eso, es un Centruroides. Tiene las tenazas delgadas, tiene estas líneas longitudinales y vean cómo la cola tiene estos segmentos más cilíndricos. Entonces, ¿es venenoso? Sí. ¿Se tienen que preocupar? Sí. Y entonces tienen que estadificar en qué nivel de envenenamiento tiene a su paciente, cómo llega él. Los que llegan en grado leve solo llegan con dolor, parestesias, prurito nasal, prurito faríngeo, un malestar inespecífico. Los que llegan ya en moderado son con todos estos datos, pero además cefalea, diaforesis, vómito. Las parestesias son distales, justamente al área donde fue la picadura, puede tener broncoespasmo, puede tener fasciculaciones. Y el grado severo es todo esto, pero además marcha táxica, coma, convulsiones, los famosos movimientos oculogiros o nistagmus, vómito, fiebre, las alteraciones cardiovasculares que ustedes quieran. Pueden llegar taquicárdicos, bradicárdicos, pueden hacer bloqueos, pueden hacer una pancreatitis. O sea, son pacientes graves. Esto pasa generalmente en niños, difícilmente lo llegamos a ver en adultos. Los pocos casos severos que yo he visto han sido en niños. O sea, el niño siempre le va a ir mal con la picadura de alacrán, pero pues sí puede llegar a ser mortal. Entonces, mi paciente, este paciente que describimos en el caso, ¿en qué grado de severidad? Leve, moderado o severo. Vamos a ver las características que él describía. Él decía que tenía dolor y tenía sensación de cuerpo extraño en faringe y prurito en zona de picadura.
¿Dónde encuentro esto? Esa sensación de cuerpo extraño, lo encuentro justamente en un grado 2, que es moderado. Sabiendo ya el grado, entonces voy a ver cuántos frascos le corresponden. ¿Es adulto o es niño? Acuérdense de la edad. 25 años, ya es un adulto. Entonces, grado 2, mayor de 15 años, un frasco. Con un frasco es suficiente para que ese paciente a los 30 minutos se vaya a su casa tranquilo, sin ningún problema. Eso es otro efecto tan positivo del faboterápico. Ustedes o los que ya hayan tenido oportunidad de utilizarlos, se habrán dado cuenta que en máximo 30, 40 minutos el paciente es otro. El beneficio se ve prácticamente de una manera inmediata. Entonces, este paciente que llega con ese dolor, que llega hipertenso, que llega con esa sensación de que tiene algo en la garganta, o sea, llega desesperado, llega ansioso, después de pasarle un frasco, en 30 minutos se está yendo feliz a su casa, tranquilo, sin mayor problema, listo para seguir con su día sin ninguna otra observación. Entonces, alacramín es, creo, el faboterápico que más llegamos a utilizar. Seguramente ustedes sí hicieron su servicio social en alguna comunidad o si están en alguna clínica. Generalmente no falta, es el más fácil de conseguir. Muchas veces se caduca porque a los pacientes que llegan con grado leve a veces ni siquiera les ofertan el frasco, ¿no? Porque dicen, bueno, solo es dolor, se va a pasar en un rato, en un par de horas. La verdad es que si en lugar de que dejáramos caducar los frascos, le pasáramos un solo frasquito, el paciente se iría totalmente agradecido. Esto sirve mucho más que los esteroides, que los antihistamínicos, porque en alacranismo estamos muy acostumbrados a pasarles dexametasona, metilprednisolona, dejarlos con loratadina, y pues nada de esto es tan eficaz como si es el faboterápico, como si lo es el alacramín. Hasta aquí realmente la plática del día de hoy. Les digo, va muy encaminada a los beneficios de la faboterapia, a cómo se utilizan, a cuál es su efectividad. Vimos un poco, o traté de darles un poquito el panorama de las principales picaduras o mordeduras. Hablar de cada una de ellas es prácticamente una sesión en específico, pero bueno. Si tienen alguna duda de cómo utilizar faboterápicos o si tienen incluso también alguna duda ya como tal de alguna picadura o mordedura en específico, pues con todo gusto pueden ponerse en contacto conmigo. Esta frase siempre me encanta para terminar las pláticas. Tú también puedes ser toxicólogo en 2 sencillas lecciones, cada una de 10 años, pero ya hay un libro de toxicología que los puede ayudar a conseguir ese objetivo. Y por supuesto, mis datos de contacto, por si en algún momento tienen algún paciente, tienen algún caso de toxicología, ya sea picadura, mordedura, o quisieran algún tipo de asistencia, pues con todo gusto yo lo puedo hacer. Muchísimas gracias. Hola, muy buenas noches a todos nuestros colegiados. Hemos escuchado con mucha alegría y entusiasmo a la doctora Leslie Morán, que nos está acompañando el día de hoy en nuestra sesión muy entusiastamente para contestar nuestras preguntas. Les doy la más cordial bienvenida a nuestros 783 asistentes a través de nuestras redes sociales. También un abrazo enorme a nuestra audiencia que nos está viendo y escuchando a través de las diversas redes sociales. Salvador, Guatemala, Perú, Bolivia, Paraguay, Cuba, Panamá y Estados Unidos. Y sin demeritar a todos nuestros connacionales que nos están viendo y escuchando a través de nuestras diferentes redes sociales. Tabasco, muchas gracias. Cuernavaca, Morelos. Ciudad de México, Alcaldía Gustavo Amadero. Jalapa, Veracruz. Mérida, Ciudad de México, Guamuchil, Sinaloa. Nos vemos próximamente en nuestro Congreso Internacional. Por favor, esperemos que nos estén escuchando y nos manden una banda ya, nos manden la playlist para estar allá. Nos vemos en nuestro próximo curso internacional de medicina interna. Hacemos aquí un paréntesis. Estamos muy impacientes, muy contentos de próximamente estar en su tierra hermosa. También tenemos, ¿qué otro? Villahermosa, Tabasco,
Muchas gracias. Y después de esta gran audiencia que está teniendo la doctora Leslie Moranchel, vamos a darle pie a las preguntas en Facebook. Por favor, Blanquita. Gracias, Gaby. No, pues excelente ponencia. Yo creo que fue bastante interesante. Tenemos muchas felicitaciones. Como dijo Gaby, tenemos prácticamente toda la República aquí, dentro del chat. Y tenemos la primera pregunta del doctor Francisco Zambrano. Dice, una vez felicitándote, Leslie, dice, excelente plática. ¿Cuáles son las manifestaciones sistémicas de la mordedura de araña violinista? Esa es la pregunta. Gracias, muchas gracias, Blanca, Gaby. Bueno, pues cuando hablamos de loxocelismo sistémico, además de la lesión que es característica en la piel, tenemos una afectación en todos los sistemas. O sea, ese veneno que es dermonecrótico va a provocar también hemólisis, va a provocar activación del complemento, va a provocar vasculitis y una de las manifestaciones más tempranas es la falla renal y la falla pulmonar. El paciente con loxocelismo sistémico va a hacer todas las fallas que pueda hacer. O sea, son pacientes que finalmente terminan en terapia intensiva, que requieren de aminas, de intubación, de tratamiento de sustitución de la función renal y que finalmente en los casos en donde no se logra dar ese soporte o no se logra modificar el pronóstico, la falla que termina produciendo la muerte es la coagulación intravascular diseminada. Entonces el loxocelismo sistémico va a afectar a absolutamente todo y lo que suele iniciar es con riñón y pulmón. Muy bien, Gaby. Digo, muy bien, Leslie. Gaby, ¿tienes alguna pregunta o continúo yo? Sí, continúo. Juan José Hernández, felicitaciones, nos habla también Guadalajara y también estamos viendo cuáles son las manifestaciones sistémicas de la mordedura por araña violinista. Sí, esas son las, Estas son las que comentaba. la que Ajá, comentaba. nos platica Francisco Zambrano y María del Rosario del Muñoz. Muchas felicidades a la doctora Leslie Moranchel. Y por acá también tenemos a Héctor Eduardo Dueñas, nos platica de lo mismo. Y Edgar Aguilar Díaz también te manda un caluroso saludo. ¿Alguna pregunta que tengas por ahí, Blanquita? Sí. Doctora Leslie, están preguntando si el sitio de mordedura es vital para agilizar un tratamiento o no tiene nada que ver en cuanto a tratamiento tanto de picaduras como de mordeduras de araña. En el caso de las arañas, donde sí hace una diferenciación el sitio donde muerde es en violinista, en loxocelismo. Se ha visto que cuando la mordedura es en una zona con mayor cantidad de tejido adiposo, esa lesión evoluciona a ser mucho más grande, mucho más profunda, suele ser mucho más destructiva. A pesar de que la lesión suele ser mucho más aparatosa, no es un factor para pensar si va a evolucionar a sistémico. Puede ser únicamente dermonecrótico, pero sí una lesión mucho más grande. En otros escenarios, cuando hablamos, por ejemplo, de mordedura de serpientes, también la zona que es mordida tiene que ver con la distribución del veneno, pero por el movimiento que se le da. O sea, si al paciente lo muerde, por ejemplo, en piernas o en miembros inferiores, al buscarse la movilización, el traslado, pues muchas veces estos pacientes tienen que caminar, o sea, depende mucho de dónde haya ocurrido la mordedura. Esto facilita que el veneno se distribuya mucho más rápido y que por lo tanto el cuadro sea mucho más severo. A diferencia de cuando la mordedura es, por ejemplo, en cara o cuando es en manos, que es una zona que puede relativamente inmovilizarse en lo que se traslada al paciente, la distribución puede llegar a ser más lenta. Y en el caso de viuda negra, alacranes, pues no hay una gran diferenciación en cuanto al sitio en el que muerden o pican respectivamente. En el caso de la viuda negra, a lo mejor nos va a guiar sobre cómo evoluciona, por lo que mencionábamos que el dolor suele evolucionar hasta llegar o confluir en el abdomen. O sea, a pesar de que haya mordido en mano o que haya mordido en pie, conforme evoluciona el dolor, llega un punto en el que el dolor se concentra en el abdomen y es por eso que viuda negra a veces se llega a confundir con cuadro de abdomen agudo. Muy bien, muchísimas gracias, doctora. También tenemos, ¿qué pasa si no consigo los antídotos?
¿O qué pasa si actualmente, no sé si ustedes tienen dificultad para conseguir los medicamentos tanto en sector salud o no hay ningún problema para conseguir el medicamento? No, lamentablemente sí hay un desabasto en Faboterapia. Les decía que el que es más fácil de conseguir y tiene que ver mucho con costos, por supuesto, es el de la picadura de alacrán, el alacramín. Ese es el que más fácilmente se distribuye, lo encontramos en las clínicas, en las UMFs, y ese generalmente no representa mayor reto encontrarlo. Cuando pasamos al tema de arañas, Aracmin también suele ser un poco más fácil de encontrar. Generalmente en los hospitales de zona siempre llega a haber de 1 hasta 4 frascos en reserva. El problema lo representa principalmente Reclusmin, que es el antídoto de la violinista, porque es el del costo mucho más elevado. O sea, aquí ya hablamos, dependiendo incluso hasta de dónde se consiga, de más de 25,000 pesos. Entonces, es más caro porque la producción de ese fagoterápico también es más cara. Ese fagoterápico a veces, incluso en institución, solamente se llega a tener un frasco y hablamos de que a lo mejor es en una institución de todo un estado. Entonces, si tú llegas a otro sector, o sea, si es IMSS, si tú llegas a ISSSTE o Salubridad o incluso llegas a un hospital privado, mucho depende de un proceso de préstamos, de un proceso de compra incluso. Y pues al ser también un fagoterápico de producción cara, hubo un tiempo que se dejó de producir, que fue donde hubo incluso como un repunte o un boom del oxocelismo. Vuelve a producirse afortunadamente, pero pues lamentablemente está el mito, está la leyenda por ahí de que tal vez en unos años nuevamente se deje de producir ese fagoterápico. Entonces, violinista va a volver a hacer un dolor de cabeza. Y en el caso de la ofidiotoxicosis, no es tan complejo conseguir los frascos, el problema es la cantidad de frascos. Si hablamos de cuadros moderados o severos, que sabemos que vamos a ocupar a lo mejor 70, 80, a veces hasta 150 frascos. Hay colegas que me han comentado que han utilizado más de 200 frascos. Ahí es cuando tenemos el gran problema, porque entonces en tu unidad difícilmente vas a tenerlos todos, se va a tener que conseguir en otras unidades, se tiene que recurrir directamente al laboratorio que lo produce. Entonces, ese es el problema. Hay una red que es la red toxicológica mexicana, en donde todos aquellos que vemos de una manera un poquito más frecuente picaduras y mordeduras, estamos dentro. La idea de esta red es que cuando a ti te llega un caso, tú puedas ponerte en contacto directamente tanto con quienes lo producen como los distribuyen, para que ellos te orienten hacia dónde puedes conseguir el fagoterápico. Entonces, ese sería a lo mejor un consejo para quienes nos están viendo que ven estos casos, que de repente no saben dónde conseguirlo. Unirse a la red no tiene ningún costo. Y en esta red estás en contacto con expertos en picaduras y mordeduras y puedes tener justamente esta comunicación para que cuando te llegue un paciente te puedan orientar hacia en dónde, en qué lugar en tu ciudad tienen los frascos, ¿no? Tanto hospitales como farmacias, para que ya hagas una búsqueda mucho más dirigida. ¿Me repite la aplicación, doctora, para los que no escucharon? Sí, es Red Toxicológica Mexicana, Retomex. La pueden buscar así. Incluso está como una aplicación para celulares. La pueden descargar, únicamente es meter sus datos y ya a partir de ahí tener comunicación con el resto de los miembros. Muy bien. Gaby, ¿tienes algunas otras Sí. felicitaciones o continúo con las preguntas? Sí, yo tengo una pregunta en nuestro portal de intranet. Dice, ¿puede confundirse una mordedura de araña violinista con una mordedura por una serpiente? Nos preguntan el doctor Juan Ramón Casillas. Sería un poquito difícil a lo mejor aquí que se confundieran. En general, el paciente sí llega a ver cuando lo muerde una serpiente. Sí he visto algunos casos en donde el paciente no ve a la serpiente, pero el tipo de veneno genera lesiones hematotóxicas, genera mucho edema, cosa que no pasa con viuda negra. A lo mejor el diferencial podría ser con las coralillos, que tienen también un veneno neurotóxico, en donde ahí el edema, el sangrado no es tan importante. El primer factor para diferenciarlo, pues, es justamente el que lo vea y digo, aunque no se descarta el escenario, es difícil que un paciente no vea que una coral lo está mordiendo, porque además la coralillo necesita cierto tiempo de permanencia en la lesión. Como la inoculación es a través como de un proceso de masticación, la coral se queda pegada a la extremidad.
Entonces, a partir de ahí, como que mastica y es cuando va inoculando el veneno. Entonces, es todo un tiempo en el que difícilmente el paciente no lo va a notar, a diferencia de la viuda negra, que es muy rápida y que pasa desapercibida. Entonces, ese podría ser el diferencial. El punto de confusión sería a lo mejor en la acción del veneno, que ambos tienen cierto componente neurotóxico, pero creo que ya en el interrogatorio habría por ahí detallitos que nos ayudarían a diferenciar. Creo en todo caso que a lo mejor el principal diagnóstico diferencial tendría que darse con alacranismo, sobre todo en niños. El niño es difícil, él sí, que vea o a la araña o al alacrán incluso. Y la manifestación inicial suele ser muy similar, que es con dolor. En ambos casos, viuda negra, alacrán, no se ve nada en la piel. En el caso de los niños, lo único que vamos a ver es que están irritables, que van a tener mucho dolor. Entonces, ahí sí creo que podría ser un poquito más la confusión. Con serpientes no tanto, pero viuda negra y alacrán sí, y más si es una zona endémica. De hecho, en zonas donde hay grave problema de alacranismo, si tienes la duda incluso de que si pudo haber sido o no pudo haber sido un alacrán, se sugiere hacer como prueba terapéutica la aplicación del faboterápico. O sea, realmente sí cambia tanto el pronóstico que si tú tienes por ahí la duda de que si es o no es, le puedes pasar un faboterápico. Si responde perfecto, continúas el manejo y si no, ya comienzas a buscar otras causas. Muy bien. Gracias. Tenemos felicitaciones de la doctora Rosario Muñoz, dice excelente conferencia, muchas felicidades, doctora Leslie, una autoridad en el tema. Gracias. Y tenemos otra pregunta, si sabemos que hubo escasez o falta de producción, ¿esto se debe a que caduca el producto y en ese caso, cuánto tiempo más lo podemos mantener después de caducar, sobre todo en zonas que son endémicas o con alto problemática de picadura? Sí, Tanto de... durante este tiempo, estos años que se dejó de producir el reclusmin y se presentaban los casos del socialismo, la realidad es que aunque COFEPRIS y los lineamientos y demás te mencionan que no debes de utilizar un producto caduco, se llegaron a utilizar frascos que tenían hasta un año de haber vencido, un año después de la fecha, y aún así se obtuvo una buena respuesta. O sea, a pesar del tiempo, el faboterápico tuvo su efecto, la lesión mejoró y el pronóstico del paciente mejoró. ¿Qué fue lo que se hizo en estos casos? Comentarlo con el paciente, o sea, sí decirle que el producto ya había caducado, que a lo mejor era una única oportunidad, que valorando riesgo-beneficio se esperaba que el beneficio fuera mucho mayor, una firma de consentimiento informado, y pues la verdad es que como el resultado fue muy bueno en todos estos escenarios, pues no hubo mayor problema. Ya platicándolo de manera cercana con la gente que lo produce, el laboratorio que lo produce, pues igual, ¿no? Te comentan que por lineamientos, por normas, pues no puedes recomendar utilizar un producto que ya caducó, pero que ellos sí saben que el producto sigue manteniendo una eficacia a pesar de que ya haya pasado la fecha de vencimiento. Muy bien, muchísimas gracias. Gaby, Gracias. ¿tienes algo por ahí? Sí, por aquí tenemos a Norma Ortega Wood. Dice, felicidades, doctora. ¿Qué tan frecuente sería la lesión hepática en el oxocelismo sistémico y si llega a dejar insuficiencia hepática crónica o si revierte completamente con el tratamiento? Esto es por un caso que tuvieron en el McGregor. Saludos. Muchas gracias. Sí es frecuente que hagan alteraciones de la función hepática en el caso de un sistémico. Cuando está dentro del tiempo de la aplicación del faboterápico, al pasar el faboterápico, las fallas comienzan a revertir. Si ya estamos fuera de esa ventana en la que se puede dar faboterápico, pues en realidad el que haya o no haya secuelas va a depender del tratamiento que yo dé y de la respuesta del paciente. Puede ser que si realmente el daño fue muy severo, a pesar de todos mis esfuerzos, a pesar de la terapia de soporte, pues el paciente va a quedar con cierta limitación o ciertos daños. Pero si entro en ese rango de utilizar faboterapia, la faboterapia sí revierte las fallas. Muy bien. Perfecto, gracias. ¿Alguna otra pregunta, Blanquita? Y tenemos como pregunta, ¿cuáles son las reacciones adversas que se presentan más frecuentemente con el tratamiento? Suelen ser las tipo 1, que es rash. Más allá de eso, personalmente jamás me ha tocado ver otro tipo de reacción.
Hubo un caso en el que el paciente ya había sido picado por un alacrán hace varios años, se le pasó faboterápico, hizo una reacción alérgica, o sea, hizo un rash cutáneo, incluso refirió un poco de dificultad respiratoria, él decía que había tenido mucho prurito, pero bueno, pasó. Recientemente regresa porque otra vez lo pica un alacrán, entonces cuando se le comenta que se le va a pasar el faboterápico, pues es lo primero que nos dice, no es que yo soy alérgico al faboterápico, me pasó esto, esto y esto. Les digo, se comenta con el paciente, se le dice que el beneficio realmente es superior y entonces ahí se da una premedicación, más o menos lo que hacemos cuando vamos a pasar algún medicamento con los pacientes reumatológicos, que premedicamos con una dosis pequeña de esteroide. O sea, aquí sí se permite o se vale, digamos, el uso del esteroide, pero pensando en el escenario de una premedicación por una posible alergia, no como tal el tratamiento de la picadura o la mordedura. Entonces se le pasó un poco de esteroide, difenhidramina, sí hizo una respuesta, volvió a presentar rash cutáneo, también presentó prurito, pero ya no tan severo como comentaba en una primera ocasión, y la verdad es que el alacranismo respondió bastante bien y él no tuvo mayor problema. Entonces, esas tipo 1 suelen ser las más frecuentes, pero pues honestamente, al tener nosotros fagoterápicos y no sueros, son pocos los casos que presentan estas reacciones. Muy bien, gracias, doctora. Gaby. Una pregunta, José Alberto Fuentes nos pregunta, ¿qué tan cierto es de que debemos amarrar el lugar de la mordedura o chupar estos Ah, síntomas? esta es una muy buena pregunta porque es uno de los más grandes mitos. Si nosotros vemos películas, series, novelas, vamos a ver que es la medida heroica que siempre hacen y es justamente lo que no tenemos que hacer. No está recomendado en ninguna picadura o mordedura hacer una succión ni con la boca ni con los extractores, porque hay por ahí en Mercado Libre algunos extractores, algunos dispositivos que prometen la extracción del veneno, no funcionan. El veneno en cualquier picadura o mordedura se distribuye de manera inmediata. Hablamos en cuestión de minutos, entre los primeros 4 a 10 minutos, dependiendo de la especie, ya hay una distribución sistémica. Entonces, aunque se trate de hacer una succión, no se va a obtener absolutamente nada. Puede complicar más la lesión, estamos favoreciendo una contaminación, entonces no funciona. Amarrarlo suelen hacer el torniquete cuando son las mordeduras por serpiente. Ya también se ha visto que no es una medida que favorezca. Por el contrario, cuando los pacientes llegan con torniquete, tienen más riesgo de perder incluso la extremidad o de que la lesión evolucione de una peor forma. Cuando el paciente llega con torniquete, la recomendación es que se retire poco a poco y una vez que ya tenga canalizada una vía y que ya le esté pasando la primera dosis de fagoterápico, porque de lo contrario, todos los detritos que quedan ahí almacenados en esa zona donde se hizo el torniquete se liberan de manera masiva y eso puede complicar la evolución del cuadro. Entonces, no amarrar, no succionar, no morder, no nada. Muy bien. Muchísimas gracias. Y en ese mismo tenor nos pregunta Efraín del Ángel que cuál es la ventana terapéutica para administrar la faboterapia. Va a depender mucho de cuál estemos hablando. En el caso de arañas, el que tiene un margen más alto es el oxocelismo, la violinista. El faboterápico nos da un beneficio incluso aplicado hasta 7 días después del momento de la mordedura. Obviamente, entre más temprano se aplique, mucho menor va a ser la zona comprometida y mucho mejor el pronóstico. Pero yo puedo tener a un paciente que llega a lo mejor al día 5, al día 7 posterior de la mordedura y todavía aplicarle el faboterápico le va a dar un beneficio. Si hablamos de viuda negra, alacrán, lo ideal es administrarlo en las primeras 2 a 4 horas, porque con esto yo contrarresto toda la sintomatología. Ahí sí los síntomas son mucho más en agudo, entonces pasarlo en las primeras 2 horas, máximo 4 horas, cambia por completo el pronóstico del paciente. Y en el caso de la ofidiotoxicosis, también entre más temprano se administre, va a ser mucho mejor, pero se puede llegar a administrar hasta 72 horas después, considerando también que muchas veces estos pacientes tardan todo ese tiempo en llegar a una unidad que cuente con la fagoterapia y el beneficio suele ser bueno. Muchas gracias. Aquí Blanca. comenta Yolanda Rojas, la clínica es primero, pero preferible aplicarle el tratamiento a que avance estos estadios. Yo creo que cuando no sabemos que la picó, sobre todo en los casos que comentaste de la violinista,
los que tienen hemorrágico y que no sabemos realmente qué pasó ahí, o la del alacrán. Yo creo que en base a eso. Sí, claro. Sí, siempre la clínica va a mandar, pero sí en las zonas endémicas, o sea, aquí por ejemplo en Puebla, en la zona de Izúcar de Matamoros, Chiautla, la realidad es que es tan común el alacranismo que cuando llegan, sobre todo niños, que son los que más difícilmente nos pueden aportar a la clínica, eh, si de plano no se encuentra algún otro diagnóstico, sí se llega a hacer esto de la prueba terapéutica, ¿no? Pero por supuesto, estoy de acuerdo, la clínica siempre va a mandar. Muy bien. Y yo creo que tenemos otra pregunta del doctor Jorge González. Una vez felicitándote, dice muchas felicidades, excelente conferencia. Un comentario. Después de una mordedura de víbora de cascabel y a pesar de matarla, ¿puede volver a morder posteriormente a pesar de considerar ya muerta la víbora? ¿Su opinión? No, si la especie ya está muerta, en realidad ella ya no va a inocular veneno. Muchas veces es más bien el intentar cazarlas, por eso también se recomienda no hacerlo. Muchas personas buscan cazar a la serpiente después de que muerde, ya sea para matarla y aplicar justamente la piel de la serpiente como parte de una gran cantidad de mitos que tenemos para el tratamiento, y otros buscan simplemente cazarla para llevarla también y que sea mucho más fácil identificar. A veces no se, pues ahora sí que no se mata correctamente a la especie y eso es lo que puede generar que en este mecanismo de defensa la serpiente pudiera volver a morder. Pero si la serpiente está muerta completamente, pues en realidad no tendría por qué volver a inocular veneno. De hecho, una vez que la serpiente inocula veneno, la reserva de veneno que ella maneja se agota. Entonces, si mordiera nuevamente a otra víctima, seguramente la cantidad que inocularía también sería mucho menor. Esta es una característica muy importante de las serpientes. Las serpientes son animales muy inteligentes, entonces ellas incluso pueden decidir la cantidad de veneno que inoculan y pueden incluso decidir no inocular veneno, que es lo que da lugar a las mordeduras secas. Muy bien. Muy bien. Digo, alguna vez me tocó una coralillo que sí la apachurraron y seguía intentando morder. Pues no estaba muerta Ajá, exacto. completamente, Si no ¿verdad? estamos. O sea, aunque estuviera aplastada la cabeza, pues no estaba muerta completamente. Ujú. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta, Gaby? Si nos hablan, Guillermo Montes, ¿en la mujer embarazada se trata igual que la población general en el caso de los antídotos? Sí, el faboterápico se puede utilizar en embarazadas sin mayor problema, entonces no es contraindicación. Y también habla Efraín del Ángel, que qué opina sobre las mordeduras de la nauyaca que existe más en Veracruz. Sí, la nauyaca es muy del sur, centro-sur, es finalmente también un vipérido. Hay casos muy severos por nauyaca. Me han tocado ver un par de casos que por algún motivo han llegado hasta mí, a pesar de que la mordedura fue en Veracruz, y la evolución es bastante rápida. O sea, la cantidad de veneno que suelen inocular es muy importante. Son pacientes que lamentablemente la mordedura ocurre en sitios lejanos a donde están los centros hospitalarios que cuentan con faboterapia. Entonces, para el momento en el que llegan, pues ya transcurrieron a veces incluso días y es cuando ahí el pronóstico pues suele ser bastante sombrío. Pero sí, nauyacas son vipéridos y es hematotoxicidad y citotoxicidad bastante severa. Muy bien. Entonces, ¿alguna otra pregunta, Blanca? No, creo que ahorita ya no hay más que felicitaciones. Y de Cuernavaca, Ciudad de México, Guadalajara, Jalapa, Veracruz, Monterrey, Guamuchil, Sinaloa, Mexicali, Chihuahua, Hidalgo, San Luis Potosí, Morelia, Tampico, Tabasco, son algunos de los estados que han estado participando con nosotros. Yo creo que bastante interesante la plática, y los tiene aquí todavía, en esto con nosotros. No sé si tengas algún comentario, Leslie, extra. No, pues muchísimas gracias siempre a Semín por permitir este foro, por estar en contacto con tantos colegas. Los internistas, pues la realidad es que vemos a todo este tipo de pacientes. Es importante saber qué hacer,
porque en zonas donde se presentan mucho más estos problemas, a veces es difícil tener acceso a esta información. Así que este tipo de pláticas, que creo que a todos nos son de utilidad, no son los temas clásicos, pero sí son los temas que vemos, pues es una buena oportunidad. Y pues que nos vemos en Mazatlán también habrá un módulo de toxicología. Nos vamos a ir por otro lado, vamos a hablar de drogas, que también es un tema muy de los internistas, que a veces el paciente nos lleva mucha ventaja porque de repente ni siquiera nosotros sabemos de qué nos están hablando cuando llegan con nombres muy extraños y pues es algo que cada vez vamos a ver más, así que pues esperemos que todos aquellos que nos acompañen en Mazatlán también entren a este taller de drogas que vamos a ver por allá. Muy bien. Gaby. Pues no me queda más que agradecerle a la doctora Leslie Moranchel por su brillante participación y a nombre del Colegio de Medicina Interna y también como parte del Colegio Leslie Blanca, pues muchísimas gracias, muchas felicidades, estamos muy complacidos y les damos muchísimas gracias a toda nuestra audiencia nacional e internacional que hayan estado con nosotros en este Día del Niño. Y esperemos un Mazatlán lleno. Sabemos que se han inscrito muchos en tanto el mes pasado como este mes, entonces sí esperamos tener bastante gente en el congreso que tenemos, en el curso que tenemos internacional, y allá los esperamos en Mazatlán. Sí. Muchas Y sin gracias. olvidar también las actividades sociales que vamos a tener muy importantes, que van a ser tanto deportivas como culturales y el amplia gama de temas de interés, no solamente nacional, sino internacional, con excelentes ponentes. Esperen nuestras promociones. Estará muy interesante. Nos vemos en Mazatlán. Nos vemos en Mazatlán. Buenas noches a todas y Buenas a todos. noches. Buenas noches. Hasta luego.